Y estamos aquí en una Abraxas más, aquí en nuestra casa, el escocés errante. Y ahora no viene el One Piece porque, bueno, el One Piece otra vez recayó en sus adicciones. Me da mucha pena decirlo. Pero bueno, ese muchacho no entiende de razones. Cuando menos nos imaginamos, él vuelve a caer. One Piece, un abrazo solidario. Todos somos One Piece. Llega la patrulla espiritual. Y se lo lleva y se la monta. Pero sí es esto, del amor. Del amor al alcohol. Y bueno, estamos aquí con don Rafael Arteaga. Don Rafael, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y pues aquí estamos. Vamos a echar chisme bien sabroso. Y bueno, voy a platicar contexto para que la gente no diga, ay, ¿quién es don Rafael? ¿Qué hace? Ahorita lo explicamos, pero bueno, les contamos. En la página de Abraxas, nos encanta subir cosas de antaño. Nos encanta subir un poquito de nuestra historia. Porque creemos que, bueno, que si sabemos de nuestra historia, si la conocemos, sabemos qué rumbo llevamos. Y por ahí subimos una publicación de la antigua penal de Blatos. Entonces, en la publicación, don Rafael nos dio una cátedra sobre lo que era la antigua penal de Blatos. Y siguiendo con la charla en la misma publicación, pues quedamos en cuenta de que ese tipo de cosas no se tienen que quedar solo con don Rafael, que aparte de que él las conoció, las vivió. Y bueno, lo invitamos para que nos compartiera ahora sí que parte de su sabiduría con respecto a la colonia Oblatos y otras colonias que por ahí vamos a estar platicando. Don Rafael, cuéntenos, ¿quién es don Rafael? Bueno, mi nombre, como bien lo dice aquí, Rafael Arteaga Castañeda. Nosotros, mi familia de origen, llegamos del estado de Zacatecas. Zacatecano. Pero bueno, sí, fui la particulación, fueron los 60s. Entonces, sí, era Guadalajara, era el pueblote grandote de Guadalajara. El ranchote. Era el pueblote que me gustaba tanto, ¿verdad? Y claro, me sigue gustando, pero tenemos esos recuerdos bonitos de esos barrios y de los barrios adyacentes que están, donde crecimos, donde caminamos, donde jugamos. Y sí, claro, en esos comentarios hablábamos de lo que había antes, claro, de la antigua penal que abarcaba todo lo que es Gómez de Mendiola y hasta Josefa y la 62 y la 58. Sí, sí. Entonces eran 2 manzanas de la penitenciaría. Y claro, los barrios que pues hay mucho que contar de eso. Claro. ¿Qué le parece si empezamos en orden cronológico? Porque por ahí resultamos incluso hasta vecinos, pero de diferentes épocas. Sí, claro. Usted comenta que llegó a la colonia de San Juan de Dios, prácticamente. ¿Va a las barras de San Juan de Dios? No, primordialmente llega a la penal. Después ya los barrios de San Juan de Dios, pero en esos terrenos, en esas áreas, sí. Entonces comenzamos por la colonia Blato, ¿te parece? Sí, claro que sí. Cuando usted llega en los 60s a la ciudad, ¿cómo era la colonia Oblatos? Bueno, yo recuerdo que las calles de mi barrio, que es la 64 y José Ortiz de Domínguez, pues prácticamente ya estaban pavimentadas. Fue en 1966. Entonces, de ahí hacia el oriente ya no había casi pavimento. Era algunas calles empedradas, había muchísimos lotes baldíos y llegábamos hasta Felipe Ángeles, donde estaba el mercado. Ajá. Hasta ahí llegaba el pavimento, ahí para allá. Era empedrado todo para allá. Entonces, eran esos tiempos, los 60s. Claro, ahí crecimos. Estudié en la escuela primaria que está en Sebastián Allende, que está en primaria, ahí en Gómez de Mendiola y las 58. Ajá. Entonces yo rodeaba la penal prácticamente para ir a mi casa, que estaba en la privada, que solo pusieron Domínguez, Josefa, que era mi camino para llegar a la primaria. Y ahí me desenvolví mucho rato, el mercado de San Juan Bosco, toda esa zona, ¿verdad? Sí. En aquel tiempo la penal todavía tenía reos, estaba ocupada, estaba vacía. No, estaba llena, claro. Ya después les contaré si hay oportunidad de que llegué a entrar, pero a jugar fútbol. Claro, no estuve preso. Pues una vez cuéntelo. Sí, claro, digo.
No, si fuera así, claro que lo pondría de cabeza. No digo que no, que cuente que cuando entró a la penal. Porque sí. Bueno, fue, creo yo, según recuerdo, la segunda penal que hubo en la ciudad. Por ahí Miguel nos va a dar el dato exacto. Tengo entendido que fue la segunda penal que hubo en la ciudad. Pero ¿cómo eran esas penales? Bueno, si ustedes han pasado por ahí, creo que ven la piedra, esa piedra volcánica que está ahora sirve como nacimiento nada más a lo que es un parque deportivo que está ahí. Ajá. El esparcimiento que hay ahí. Todo el material, todas las bardas, toda la construcción era de piedra volcánica, inclusive las sendas, porque tuve la oportunidad de conocerla por dentro, porque adentro había un campo de fútbol. Había un campo de fútbol. Y entonces había un equipo de fútbol ahí. Y de los barrios iban a jugar, ¿no? De los barrios, la tenían en una liga deportiva. Ok. Esa liga deportiva. Sí, nada más jugar de locales, me imagino. Sí, claro. Sí, no puedan salir. Esa liga deportiva se llamaba la Liga Tapatía, que estaba en la 38 y 9C. ¿Qué? Le decían la Liga de Cazuelas, porque Cazuelas fue un gran jugador de la selección Jalisco de aquella época. Todavía vivía, me tocó conocerlo. Él tenía esa liga de fútbol y el equipo de la penitenciaría, y tenía equipo ahí. Y claro, pues había que ir a visitarlo siempre. Sí, ellos siempre jugaban de local. Entonces, el campo era muy grande, de tierra, bonito, estaba cargado para el lago de José, donde hay última planta de luz. Sí. Ahí estaba cargado el campo. Y bueno, eran esas épocas. Y sí, era una penal que daba hasta miedo. Las bardas grandes. En las esquinas había como casetas donde estaban los vigilantes. Que por cierto, yo les traía los cigarritos a los policías. De niño yo pasaba, ¿se les ofrece algo? Iba a la tienda y ya mandaban los cigarros, otro peso. En aquel tiempo, ¿cuánto costaban los cigarros? ¿Te acuerdas? No recuerdo, pero yo pienso que han de haber costado unos 10 centavos o 10 centavos los faritos. Me decían, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, los Raleigh y los faritos. Sí, los alas. Los casinos. Esos eran cigarros para hombres, ¿no? Que dice que tienen la cápsula y demás. Mentolados. Los delicados. Bueno, eran esas épocas, ¿verdad? No sé, alguna otra cosa. Entonces, bueno, usted llega ahí en los 60s. ¿Vivía era casa, era vecindad? Allí era una casita, pero muy pequeña, solo con una habitación. Una habitación, una cocinita pequeña, un patito ahí, porque éramos humildes, llegamos a vivir pues, muy humildemente. Entonces, mi padre no tenía un oficio y andaba pues partiendo el alma para trabajar, ¿no? Y lógicamente pues nos tocó vivir esa época de trabajar desde pequeños. Entonces, pues allá anduvimos en el mercado vendiendo lo que se podía. Era mi trayecto al mercado de San Juan Bosco, a vender las gelatinas, todas esas cosas. Claro, a ayudar en la economía de casa. Claro. Entonces, bueno, en la primaria dice que la hizo ahí. ¿Qué recuerdos tiene de la primaria? ¿Cómo se divertían? ¿A qué jugaban? Ok, la primaria, primero, ya es otra construcción, eran salones altísimos, de adobe. Era una escuela. Que parecía penal. Era una escuela pues, de las antiguas, de adobe. Antigua, de adobe. ¿Por qué? Pero se parecía. De adobe. Sí, eran muy altas las construcciones antiguas, pues entonces, pues mis recuerdos de esa escuela era un patio grandísimo que daba hasta la calle 56. Estaba en Gómez de Mendiola. Todavía está, pero ya es diferente la escuela. Ya no es de adobe. Entonces, pues yo recuerdo, por ejemplo, la vendimia allá afuera. Esos recuerdos a mí los yo tengo muy presentes. El señor que vendía doritos en la canasta, con la salsa esa martajada. Sí. Y con la navajita esa para partir. Quiero 20 centavos de dorito. Eso me encantaba a mí, porque yo seguro tenía mucha hambre yo y a eso. Era muy rica esa.
Y pues las paletas y todo, la vendimia allá afuera, que era muy diferente, no vendían la comida chatarra de ahora, ¿eh? Era Pues muy ya la quitaron, ¿no? Ya no sé. Dicen, Dice que la quitaron, bueno, pero híjole, hay que ver qué más venden. Así las cosas de la escuela. Y eran la disciplina aquella. Sí. Aquella del maestro, yo recuerdo la reglota que tenía ahí. En aquel tiempo sí se le podía pegar a los chamacos y no les pasaba nada. No había que meter demanda como ahorita. De hecho, llegaba el jefe y a ver, si este muchacho no se está portando bien, a ver, mando con todo y nalgas para que se les profe, ahí se lo encargo. Así era totalmente otra vez. A mí me ponían a limpiar pisos. ¿Sí? No los demandaban. Sí. Jamás debiste haberlos demandado. Por eso en aquel tiempo tenemos nalgas de verdad no operadas. ¿Por qué? Porque nos llevaban con todo y nalgas con los maestros para que nos sumaran. Claro, se nos desarrolló. Totalmente. No como que ahorita. Don Rafa, el radio, la televisión en aquella época. Qué chulada. Las radionovelas en el radio, era la onda. Porfirio Cadena. Radio Capital. Yo para esos tiempos yo empecé a trabajar en un taller de joyería. Ajá. De aprendiz y primero los mandados y eso. Entonces yo recuerdo, ahorita que hablaste del radio, son recuerdos imborrables. Ahí yo aprendí, por ejemplo, a valorar y a escuchar y a conocer la música de aquella época. Por ejemplo, ahí me encantaba y me sigue gustando la música de tríos de aquella época, los boleros. Los panchos. Actualmente yo escucho Calavera. Escucho un requinto, sé qué trío es. Porque había un programa en Radio Capital a las 7 de la noche. Se llamaba Guitarras de Oro de Radio Capital. Y mi patrón la escuchaba, entonces yo esperaba ansioso eso. Claro, en la televisión era el tiempo del go-go, el rock and roll, ¿verdad? Era un mundo diferente. Enrique Guzmán, Alberto Vázquez, la Samson, ¿verdad? Y muy de la capital. Y me gustaba mucho también, claro, pero ya noche se ponía romántica la cosa. Claro. Y era bonito, era precioso, era a mí una época hermosa para mí. Y muchísimas cosas, claro. Y para los chamacos de ahorita, don Rafa, en aquel tiempo, ¿cómo se cortejaba y cómo se ligaba a una dama? Porque ahorita es al revés, ellas nos quieren cortejar. Te manda un mensaje y te manda un WhatsApp, a ver si quieres. Y si no quiere, ya no, porque después soy migajero, ¿cómo dicen? Cosas por el estilo. El millennial respondió. No, pues antes era, por ejemplo, ir a la iglesia, a la misa, y esperar a los muchachos que salían de la misa, ¿no? Porque a mí me tocó eso. Ok. Y a la miradita, ¿no? O mis primos que vienen en Zapopan y había que darle la vuelta al jardín. ¿Eran ricos? ¿Venían en Zapopan? No. ¿O en aquel tiempo Zapopan no era Zapopis como ahorita? No, Zapopan era un pueblito también como si era un pueblo, Zapopan era un pueblito prácticamente. En su cara Zapopis. Entonces la costumbre era como los pueblos de Los Santos todavía, darle la vuelta al jardín, a la plaza, y ya veía uno a la muchacha y a la vueltita y así. Ese era cortejar a una muchacha era así. Seguirla. Claro, seguirla. Y luego ir a la esquinita a ver si la ves, ¿no? Y acompañarla al pan. Claro, ¿no? ¿Sí o no? En aquel tiempo salían por el pan. Así. De ahí salió la que hora sales. ¿A qué hora sales al pan? ¿Verdad? Todavía se usa esa expresión, pero ya no va. Era verídico. Pero ya no va al pan, ya después les hace daño el gluten y un montón de cosas que no tienen que ser, o lo encargan por Didi. De hecho, ya ni es pan, Sí, ya ni es pan. ¿Qué más nos puede contar del barrio, de la colonia, a las pandillas que había? Sí. ¿Cómo eran los más relajientos? Yo recuerdo, por ejemplo, donde está ahorita la explanada de la penal, enfrente. Ahorita hay una explanada ahí en una biblioteca. Sí. Ahí había un campo de fútbol y uno de béisbol, cada manzana. Y en medio había una casa vetusta vieja, muy vieja. Seguro, no sé, posiblemente pudo haber sido alguna hacienda o algo, pero una casa vetusta ya de adobe ya derruida. Ajá. En medio de esa parte. Y había un campo de béisbol y totalmente de tierra, totalmente de tierra. Ahí yo empecé con el fútbol. Ajá. Y ese era lo que había. Y claro, ahí por historia, yo me imagino, y porque he leído algo, porque llegó tanta gente ahí. Vaya, llegó mucha gente
de muchos delincuentes. Llegó gente de pocos recursos, de gente donde tenían sus parientes en la penal y se iban a vivir ahí para tenerlos cerca. Es un comentario que yo leí en la historia de la penal. ¿Y por qué hay tanto conflicto ahí? Porque actualmente lo hay. En el parque ese yo de repente ahí voy a entrenar a veces, a saludar a mis amigos antiguos, porque todos los tengo por ahí. Todavía hay gentes que son de calle o drogadictos, muchísimos. Ustedes creo que han pasado por ahí y siempre ven. Sí, claro. Entonces, pero se quedó eso ahí. Es muy clásico de ese barrio y de algunos, pero la penal hay mucha gente así. Por Gómez se vendió Gómez se vendió entre la 66, la 68, la 62. Pues esas calles están llenas de gente conflictiva. Ahora te iban a hacer así. Entonces, yo pienso que desde antiguamente de la penal siempre hubo gente conflictiva. Y después eran barrios, es la zona roja. Sí. Y eran barrios bravos, eran barrios muy difíciles. Y ahí nomás oscurecía y ya, vámonos. Los que nos portábamos bien, trabajábamos y íbamos a la escuela, había que recogernos temprano. Porque ya noche, cuidado. En aquel tiempo la luz eléctrica funcionaba bien para todos. Estaba muy oscuro, había poca luz en las calles. ¿Qué recuerda de aquella Había muy poca luz. El alumbrado no era una lucecita amarilla, cada rato se descomponían las lámparas. La verdad, a veces de repente hubo muchos apagones. Entonces, la verdad, la ciudad era, ya lo dije al principio, para mí era un pueblote grandote. A mí se me hacía hermoso porque yo venía por un pueblo muchísimo allá en Zacatecas. Entonces a mí se me hacía muy bonito. Pero sí era totalmente un lugar donde no funcionaba tanto también como ahora, ¿verdad? Y las rutas de transporte público, las rutas de camión. Es otra historia, hay un tema muy bueno, otra historia. Recuerdo que muy pocos camiones, yo tenía unos primos allá para lo de la hermosa provincia. Ajá. Entonces había una ruta que era la sección 8, decía. Esa San Joaquín, dice, provincia, San Juan de Dios, Zapopan. Y de venir ahí, al contrario. Entonces, había muy pocos camiones. Y en la mañana, a la hora pico, pues venían hasta colgando por fuera, colgados en el río. Yo creo que han visto fotografías. Sí, claro, y a mí sí me tocó irme colgado. Se van agarrando el espejo y colgando por fuera. Más de algunos se estampó en un poste. En serio, no es En nuestros tiempos las mochilas se quedaban en los postes. Y igual a los varones nos tocaba cuando no venía tan lleno el camión, bajábamos casi, el chofer nada más le daba una pisadita a los frenos y te dejabas corriendo. Sí, claro. Ahorita me estoy acordando de una anécdota muy buena de un rancherito. Ajá. Que se subió, no sé, por ahí por San Andrés, no sé, y le dijo al chofer, oiga señor, ¿va usted para San Juan de Dios? ¿Pasa por San Juan de Dios? Dice, sí, ¿qué pasa por ahí? Me avisa, por favor. Dice, mire señor, si se me olvida, en cuanto dé la vuelta del camión, y si usted huele a guarache y a pescado, ahí es San Juan de Dios. Claro, la zona. Era clásico, ahí la calle de Cabañas, era la guapita ahí para la Plaza del Progreso. Sí. Ese era mi comentario de los camiones, pero pues luego la fiebre amarilla de la narco moderna, que ese corría muy fuerte y se excitaba cada rato, atropellaba gente, le llamaban la fiebre amarilla a la narco moderna, que era la que corría para allá, para lo que se llama 04, Mirabal y todo eso. Okay. Y en cuanto a comida y gastronomía, ¿qué recuerda de aquellas épocas? Digo, porque en Naruto se come rico, hay unos tacos muy buenos ahí frente a la secundaria 8 de barbacoa, que todavía de repente por ahí voy y me echo otra vez, pero en cuanto a comida, ¿qué había en aquel tiempo? Pues a mí lo que me encantaba mucho eran los antojitos tapatíos que todavía había ahí una señora que vendía pozole ahí en la esquina, te digo, que veía la televisión. Cuente eso porque eso estuvo bastante buena la anécdota, la del pozole y la televisión. Sí, había una señora ahí exactamente en la esquina, la calle 64 y
Josefa, Ajá. que tenía senaduría. Ujú. La senaduría estaba en la banqueta, ya sabes. Sí, sí, sí. De aquella- Sí, como tiene que hacer, para que sepa rico. Y claro, la televisión ahí. Entonces había bancas de madera y el pozole costaba $1 y la televisión 20 centavos. Los viernes era, ya sabes, la lucha libre, Ajá. blanco y negro, con aquellos luchadores, Alberto Muñoz, Alfonso Dantes, ya sabes, el Santo, el Blue Demon, entonces. El cavernario. El cavernario, exactamente. Sí. Y pues los domingos era la isla de Gilligan, Bonanza. Yo recuerdo los viernes, y los sábados era el boxeo. Ajá. Ese venía transmitido en la Ciudad de México. Entonces, por 1.20 se echaba un pozole. Un pozole y veía la televisión las horas que quisiera. ¿Qué tal? Chulada. Sí, 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 no como ahorita que, bueno, la televisión no tiene contenido interesante. En aquellos tiempos sí había contenido de calidad, Oscar. Oscar, cuéntanos, ¿dónde estamos ubicados? En Cafetería El Escocés Serrano. Ajá. Pídeme el domicilio. ¿Cuál es el domicilio? ¿Cuál es, guapis? ¿Cuál es, guapis? No está el guante para que diga el domicilio. Andador Pedro Loza, 345, Ajá, en contraesquina de Casa Pedro Loza del hotel. ok. Y el Los café aquí esperamos. está delicioso. Y hoy es miércoles de juegos. ¿Sabía que aquí es miércoles de juegos, don Rafa? No, qué bueno. De que ahorita le comentamos. ¿Pasan los dados? Sencillo. Usted lanza los dados, lanza un dado. Y dependiendo lo que le salga en el número, es el premio que se gana. ¿Te parece? Yo, por ejemplo, tengo el 2. 2 y 6. 2 y 6. Si me saco un 2, ¿qué me gané? ¡Ah, un pan! Y si me saco un 6, ¿qué es? ¡El aplauso! No, Así es. Vengan, sí, chequense el café. Yo me estoy tomando un Corsario Abraxas. Pídelo así en tarro de calavera para que realmente funcione. Y bueno, don Rafa está tomando un café Un café Mexicano. mexicano. Por cierto, muy rico, ¿eh? Sí pasó el control de la calidad. prueba, ¿eh? Porque hay donde ves también don Rafael conoce el café. Y eso también nos da a platicar. Cuéntenos su época trabajando con los cubanos que conoció el... Sí, eso fue en Las Vegas, 2005, fue mi último viaje a Estados Unidos. Estuve con cubanos. Y bueno, ellos con ellos aprendí, claro, más de joyería, porque pues, ya tenía bastantes años en eso. Pero aprendí a darle el puntico, como dicen ellos. El puntico. El puntico al café. El café La Llave, por cierto. El espresso, allá es el espresso muy fuerte, muy rico el café. Sí, claro. Y bueno, se hace un experto y me tocaba a mí de las 5 de la tarde, ya para acabar con el día. Y en aquel, y fíjese, ahorita voy a hacer el comentario porque yo he escuchado gente que dice, es que yo después de las 5 no tomo café porque no me da, porque no puedo dormir. Y digo, en aquellas épocas nosotros cenábamos con café. Sí. Café con pan y jamás se nos fue el sueño, al contrario, ¿no? Dormíamos a toda madre. Café por la noche, no tengo problema. Sí, eso es para las nuevas juventudes, ¿no? Que no les dan azúcar y que no toman un montón de cosas porque después se activan y demás. Sí, la juventud de ahora que no tiene el gen del esfuerzo. Fíjese que esa parte yo la peleo mucho, sobre todo en mi escuela de fútbol. Y bueno, hasta que me dijo por ahí un amigo psicólogo, es que ¿cómo quieres que se esfuercen si todos nacieron por cesárea? Ni siquiera nacer fue un esfuerzo. Sí. Entonces, desde ahí estamos mal. Sí, muchas veces tenemos un poco la culpa porque nosotros que batallamos mucho, en mi caso, tuve que luchar desde niño para tener un oficio y estudiar y todo eso, todo lo que pudiera, ayudar a la economía de la casa. Cuando ya tuvimos alguna estabilidad económica, de repente les queremos dar todo a nuestros hijos y a veces eso no es bueno, porque les hace unos flojos y no quieren el gen del esfuerzo que a nosotros nos tocó. Entonces ahora, colectivamente, a veces nosotros tenemos la culpa, les queremos dar todo. Claro. Les voy a dar lo que yo no tuve. Que no Echarlos sufran a lo que perder. yo sufrí. La clásica, ¿verdad? Y echarlos a perder. Y desgraciadamente así pasa. Pero bueno, esperemos que empiecen a echarle ganas a la cosa. No me gusta decir échenle ganitas, porque es que está muy trillado eso, pero bueno. Pero muévanse, cabrones. Por cierto, en esos años,
venían caravanas de artistas, por ejemplo, Javier Solís, la Sonora Santanera, José Pedro Jiménez, venían en caravanas, eran esas épocas bonitas. Recuerdo que yo iba hasta arriba, se llamaban galería, y estaban así los escaloncitos pequeñitos, veías para abajo los toros, el ruedo así, era hasta peligrosa esa porque la salida eran unos túneles. Y por cierto, en esa época hubo un accidente muy sonado, que a lo de la salida no sé qué, y hubo hasta en los 60s.